Sí, totalmente. Ahí la contradicción, si nosotros vemos como con ojos de cooperativa o muchas veces la estructura esta de mutual, entendiendo de que la mutual tiene unos valores de ayudar al prójimo y demás, son totalmente contradictorios porque en el historial de esta escuela pesa de que han discriminado a estudiantes en situación de discapacidad, que por ley se tuvo que, después de que intercedió la justicia, tuvieron que aceptarlos entre los chicos de la escuela, pero en un primer momento los habían discriminado estos chicos. No, tal cual. Hubo un caso en el cual no aceptaron el ingreso de un chico, de un niño con discapacidad. Pero bueno, hay definiciones políticas que el gobierno ha dejado en claro cuál es su prioridad. Su prioridad tiene que ver con sectores medios altos, con sector empresarial, con los sectores petroleros. Hace poco el gobierno de la provincia incentivó nueva explotación de pozos de fracking acá nomás, en la ciudad de Allen. Tiene esa perspectiva, tiene esa connotación, donde bueno, cada vez los sectores populares, los sectores de trabajadores estamos más alejados de esas prioridades. Insisto, la situación que venimos visibilizando en la localidad de Cipolletti, pero en distintos puntos de la provincia, hay situaciones muy alarmantes. Recién hablábamos de casos donde tienen que empezar sin inmobiliario, donde hay centros comunitarios que ofician de centros educativos o de escuelas públicas o de jardines, y donde tenemos trabajadoras de la educación como las supervisoras Paula Fresi y Estela Rotavere, en donde hace más de 2 años sufren y padecen una persecución sin precedentes por el solo hecho de demostrar y de visibilizar de que no había vacantes. Es muy gráfica la contradicción en la cual entra el sistema educativo en Cipolletti, justamente porque este año, 2018, y también años anteriores, muchas veces los padres tienen que proveer recursos didácticos que justamente la escuela que el ministerio no los garantiza. El caso ejemplar de esto es las sillas de plástico que han tenido que llevar en la escuela 53, una escuela del centro de la ciudad de Cipolletti, que inclusive, bueno, lo hemos testimoniado a través de fotos nosotros. Han ido chicos que se han tenido que sentar en sillas de plástico porque ni siquiera el Estado tenía para darle las sillas que tenían. O sea que ahí lo que se ve es plata para expropiar a un privado, para darle una escuela a una mutual, hay. Y el resto, la pregunta acá es, ¿qué pasa con el resto? ¿Por qué esa plata no fue destinada al resto de la educación? Otro ejemplo que es también escalofriante es la escuela laboral número 4 de Cipolletti, una escuela con 17 años. Una escuela que le da lugar a jóvenes estudiantes en situación de discapacidad, que es lo único que les da el sistema educativo a esta población. No tiene edificio hace 17 años y inclusive hasta tiene una orden de desalojo de un edificio hace 2 años atrás que le alquilaba una casa el gobierno, y resulta que esa escuela termina siendo desalojada. La escuela especial 24, la escuela más grande especial de Río Negro, que es la 24 y está en Cipolletti, todavía no tiene su ampliación. Eso es una locura. Nosotros lo que planteábamos es de decir, si hay que expropiar, porque realmente no se puede hacer cargo el sistema educativo, porque no tiene, es verdad, si hoy 750 estudiantes pasan al sistema público, el sistema público no podría abrazarlos de ninguna manera. Ahora,
Si estamos en una emergencia, primero habría que reconocer que estamos en una emergencia educativa y eso, bueno, eso tiene carácter político y evidentemente no lo quiere hacer el gobierno. Pero si pongámosle que lo reconociese, lo que nosotros entendemos es que si se expropia y con dinero de los rionegrinos, las escuelas tienen que pasar a ser públicas, el jardín tiene que pasar a ser público, la primaria tiene que ser pública y la secundaria tiene que ser pública. Y obviamente el jardín ahí va a tener que abrazar, o tendría que abrazar, a todas las poblaciones cercanas, que son la población de Barrio Labraña, la población de la Toma Los Sauces, la población de Costa Norte, Costa Sur, que son todos barrios de ahí cercanos a donde está el edificio hoy de la estación Limay. Ayer mismo movilizamos con decenas de familias que están casi mendigando una vacante en jardines y a su vez también están haciendo publicidad desde la provincia de Río Negro con la reforma en las escuelas secundarias comunes, lo que se denomina SRN, que necesita, para aplicar esa lógica que pretenden imponer en educación, se necesitan muchísimas escuelas secundarias más, porque se trabaja por trayectoria, pero tenemos aulas superpobladas con más de 28, 30 estudiantes, donde no podés llevar adelante una trayectoria individualizada por estudiante, en donde cada docente tiene 300, 400 estudiantes, porque tiene muchísimos agrupamientos o cursos. Es decir, la escuela secundaria también necesita edificios propios, las escuelas de jóvenes y adultos también necesitan edificios propios. No hay una sola escuela de jóvenes y adultos que tenga edificio propio en la localidad de Cipolletti. Bueno, nosotros ya hace 2 años denunciamos lo que fue el golpe institucional y pedagógico en Río Negro, que tuvo epicentro en Cipolletti, ¿no es cierto?, en la cual 2 compañeras supervisoras titulares quedaron destituidas, una situación sin precedente en época de democracia, y justamente esto fue porque estas 2 compañeras se animaron a denunciar de que las primeras infancias en Cipolletti no estaban teniendo el derecho social a la educación garantizado, ¿no? Cuando se inscribían en sala de 4 estos nenes, no tenían acceso y no quedaban en los jardines que les corresponde por ley, que es cerca de su casa. La oferta que daba el gobierno en aquel momento era mandarlo a jardines a los otros extremos de Cipolletti, y esto se entiende de que no es no está ahí el derecho a la educación garantizado, ¿no? Porque en la realidad después lo que termina sucediendo es que ese chico asiste muy pocas veces al jardín. Y ahí también hay una discusión de fondo, de decir, bueno, el nivel inicial ¿es un nivel pedagógico en sí mismo o es una especie de guardería que lo que tiene que servir es para contener a los nenes amontonados a cualquier precio para que los padres puedan ir a trabajar? Y esa es una discusión que se dio también y que las compañeras supervisoras también pusieron en tensión esta situación. No hay ninguna, todas comparten edificio con instituciones primarias. Imagínate una escuela de jóvenes y adultos en una institución primaria, casi no se puede readecuar, en esas condiciones estudian nuestros jóvenes y adultos estudiantes, y en estas condiciones trabajamos los docentes de esa modalidad. En principio de año presenciamos, lamentablemente no se pudo llevar adelante un plan de lucha, donde cerraron toda la modalidad presencial de educación en contexto de encierro. Ahora que está muy en boga el debate de la seguridad, de la inseguridad, como se enmarca, la modalidad de educación en contexto de encierro está por ley, y la han hecho casi de manera semipresencial o virtual. Bueno, la han desmantelado. Y justamente defendimos la situación, la postura de que el nivel inicial es un nivel en sí mismo de carácter pedagógico. El tema es que el gobierno en aquel momento dijo de que eran inventos, obviamente fueron sumariados, este sumario tiene irregularidades por todos lados, pero la verdad es que no se puede tapar el sol con la mano. Lo que sucedió al año siguiente, inclusive este año, e inclusive ahora voy a contar la anécdota de ahora mismo, sigue sucediendo que hay niños que no están escolarizados y que tienen 4 años y que por ley les corresponde. De hecho, la semana pasada se dieron los sorteos en los cuales en los barrios del noreste de la ciudad de Cipolletti, que es la parte que demográficamente más ha crecido, hoy los niños no tienen espacio. Se han hecho los sorteos y han quedado gente afuera de los jardines. Y esto es una realidad.
Ahora, a 2 años todavía los niños no tienen los lugares en los jardines que les corresponde por barrio. Bueno, Tortorielo, ni bien asume el municipio en Cipolletti, nosotros nos entrevistamos con él junto a distintos referentes de educación, supervisores, directores, presentándole esta emergencia educativa y edilicia que necesitábamos que él, como representante de los vecinos cipoleños, gestione ante el Ministerio de Educación determinadas soluciones, que haya una planificación territorial y coordinada entre el municipio y la provincia para ceder terrenos, para que comiencen obras públicas. Jamás se ha manifestado el intendente Tortorielo en esta emergencia educativa y edilicia. De hecho, lo hemos convocado en distintos conflictos con las comunidades y no ha aparecido. Pero sí estuvo rápido de reflejo para pronunciarse rápidamente para que dar el apoyo a esta escuela pública de gestión privada de Estación Limay. Esto sucede porque la mayoría de quienes son los funcionarios envían a sus hijos a escuelas privadas. Nosotros entendemos que quien es funcionario debería enviar a sus hijos a las escuelas públicas. En segunda situación, muchos de estos funcionarios han llevado a sus hijos a la Estación Limay o forman parte de esta comisión de padres. De hecho, el secretario de Trabajo, quien ofició de mediador, que depende del Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro, tiene a sus hijos en la Estación Limay. Realmente no le da mucha vergüenza pública a estos funcionarios. Bueno, Beretilnec, sus hijos en su momento fueron a la Estación Limay. Entonces no se sonrojan básicamente de actuar como juez y parte, ¿no? El 2019 evidentemente va a ser un año complejo justamente porque se van a lanzar a la arena política varios personajes de la política rionegrina. Y en eso obviamente van a jugar sus cartas. Pero lo que no van a poder dejar de hacer es mostrar de que en estos últimos años se ajustó. Y ese ajuste tiene precios y se visibiliza ese ajuste. En materia de educación, lo que ha sucedido es que las escuelas no han tenido el mantenimiento que deberían de tener, no se han ampliado lo que se debería ampliar, y esto no es solamente de Cipolletti, porque ahí nos animamos a hablar de Río Negro. En Fernández Oros, el Consejo Deliberante hace 2 semanas atrás decretó la emergencia educativa porque había chicos que al mes de octubre todavía no habían sido escolarizados en nivel inicial, y eso es una aberración. Y había otro sector de Fernández Oro que estaba mandando los nenes, sus hijos, las primeras infancias, a un jardín que estaba funcionando en el quincho de un club, sin instalación de gas, para que nos demos una idea, que hacían el refrigerio en una pava eléctrica. Esto ya es aberrante. Ahora, esto también, digo, Cipolletti, Fernández Oro, sucede en Cinco Saltos, sucede en todas las ciudades donde nosotros tenemos conocimiento, el sistema de nivel inicial está colapsado. Y esto el responsable tiene nombre y apellido, se llama Alberto Beretilnec, justamente que son las decisiones, la política que lleva adelante. Pero como me preguntás, sí, es un terreno y un inmueble de mucho valor, en el cual, bueno, el Estado no iba a poder ofrecer un valor solamente fiscal a esas tierras. Por eso, insistimos, estuvo a punto de salir ese proyecto, es decir, que la plata estaba, de hecho la plata se presupuestaba se ejecutaba con el presupuesto del 2019, así lo decía el proyecto de expropiación, es decir que para el 2019 plata hay. Bueno, si no se destinó para esta expropiación, que se destine para edificios escolares y para condiciones escolares. Hay escuelas hoy en Cipolletti que han tenido más de 25 días de suspensión de actividades escolares porque no designan portero suplente. Así de simple está la situación, así pero esto creo que también tiene que ver con una planificación de seguir desmantelando y querer seguir desacreditando la escuela pública. Cuando tenemos un gobierno que prioriza lo privado, comienza a ir desmantelando y a ir desacreditando la escuela pública. Un quincho de un club sin patio, sin el piso adecuado, sin el baño adecuado,
calentando, ya te digo, el refrigerio, la leche para los nenes en pava eléctrica, sin calefacción, por ende, ¿no es cierto? Al no tener gas, sin calefacción, con unas pantallitas eléctricas para calefaccionarse. Imaginemos un quincho de un club, una zona como bien despejada, donde Fernández Oro, una ciudad relativamente chica, donde las heladas caen y pegan fuerte. Bueno, con eso se calefaccionaron en invierno estos niños. Obviamente, quien conoce el funcionamiento de un jardín se imagina nenes corriendo, y bueno, imaginemos también ahí una pantalla eléctrica, un radiador eléctrico en el medio de esa escuela, de ese jardín, generando los peligros, ¿no es cierto?, que ponen latencia. Sí, totalmente. Entendemos nosotros que cuando hablábamos de por qué existe esta emergencia educativa y no se soluciona, decíamos, en primer lugar hay una decisión política y una política de Estado muy similar, tanto en el marco nacional como provincial, de ir desmantelando lo público. Toda lógica neoliberal primero tiene que desmantelar lo público, tiene que desacreditar lo público para fortalecer lo privado. No hay una distribución de la pobreza, sino que hay una distribución de la riqueza totalmente desigual, en la cual se gobierna para pocos. Entonces, como Macri dijo en su momento y como quiso desacreditar la escuela, la educación pública, diciendo aquella frase de me caí en la escuela pública, bueno, el gobierno de Beretilnec hace una política muy similar. La va vaciando, la va desmantelando, va ajustando el presupuesto y va abonando todo lo privado. Como decíamos, en Fernández Oro, el Consejo Deliberante acaba de declarar la emergencia educativa, donde hay falta de vacantes durante todo este año, niños que no pudieron hacer la sala de 4 años o tuvieron que hacer en un jardín, en un quincho de un club. Ya se inició la inscripción para una institución, para un jardín privado. Esta es la lógica que está de vuelta avanzando fuertemente en la provincia de Río Negro. Y sumado a esto, no lo podemos dejar de decir, hay todo un ejército de funcionarios que se han dedicado en estos años de gobierno de Beretilnec, no solamente en no dar respuesta, porque hay una incompetencia muy importante, no hay interlocutores pedagógicos válidos, muchísimos no están en las escuelas hace muchísimo tiempo, sino han dedicado a que pase el ajuste, que pase este desmantelamiento a través de la persecución. En Fernández Oro hay uno de los tantos, como así también en Cipolletti, de los jardines que fueron prometidos por la gestión del gobierno nacional pasado y que no fueron concluidos, que han quedado prometidos y han quedado abandonados. También hay situaciones en las cuales los mandan esto en Cipolletti y en Fernández Oro, mandan a los niños a jardines que quedan a 6 kilómetros de donde viven las familias, y familias que no tienen cómo trasladarse, y tampoco les garantizan el transporte, lo cual termina siendo en la práctica un chico que no va al jardín.